¿Realmente vivimos en una simulación? Para responder a esta pregunta te voy a contar una historia. En los años 80, en un pequeño pueblo de Suecia, había un adolescente que le gustaba la filosofía llamado Nick Bostrom. Nick, cuando entró en el instituto, empezó a hacer nuevos amigos, pero como Nick era un chico bastante diferente, los amigos empezaron a reírse de él y encima la mayoría de asignaturas que había en el instituto no le gustaban. Nick, en cuanto pudo, dejó el instituto y empezó a leer libros y a educarse por su propia cuenta, y después de un montón de años estudiando solo, pasó una prueba de acceso a la universidad y empezó a estudiar la carrera de filosofía. Y como a Nick le gustaban mucho los videojuegos, Nick empezó a pensar si realmente nosotros podríamos estar dentro de un videojuego, pero como tenía miedo de que las personas volvieran a reírse de él, Nick se guardó esta idea para sí mismo. Después de sacarse la carrera, empezó a ganar fama en el mundo de la filosofía y le contrataron como profesor en la Universidad de Yale. Y Nick, como ya tenía bastante fama, ya no tenía miedo a que se rieran de él y comenzó a hablar en la universidad sobre su teoría del videojuego. Unos meses después, los padres de la universidad comenzaron a quejarse y como Nick no les hacía caso, los directores se enfadaron con él, hasta que finalmente en 2002 le acabaron despidiendo. Nick, cabreado por el despido, empieza a desarrollar más a fondo la teoría de los videojuegos, hasta que un año después, en 2003, publica un artículo en una revista científica en la que nos explica cuál es esta teoría de los videojuegos. Y esta teoría es la teoría de la simulación, pero esta teoría tiene un problema muy gordo, que es que si estás viviendo en una simulación es casi imposible saberlo, porque todo lo que estás viendo te parece real. Y para resolver este problema te voy a contar otra historia. En el año 380 a.C., un filósofo llamado Platón empieza a escribir una historia sobre unos esclavos que estaban en una cueva. Los esclavos habían nacido en la cueva y nunca habían visto el mundo exterior, y como tenían el cuello atado con cadenas, solo podían mirar a una pared que tenían delante. Detrás de estos esclavos había un fuego y por delante del fuego pasaban figuras y personas que hacían sombras en la pared, y como los esclavos solo podían mirar hacia adelante, pensaban que estas sombras era el mundo real. Un día un esclavo consigue romper sus cadenas y empieza a caminar hasta la salida de la cueva, y al principio le cuesta mucho ver el mundo exterior porque sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pero poco a poco el esclavo se va acostumbrando y cuando puede ver todo lo que hay en el mundo exterior se da cuenta de que había estado viviendo toda la vida en una mentira. Unos días después de estar en el mundo real, el esclavo regresa a la cueva y le cuenta todo lo que había visto a sus compañeros, pero cuando se lo cuenta, los compañeros se ríen de él y no le hacen ni caso porque creen que la única realidad que existe es la realidad de la cueva. Y esta historia es la famosa historia de la caverna de Platón, que nos expone cómo una persona consigue escaparse de una realidad simulada. Y para ver cómo podríamos hacer esto en la vida real y responder si finalmente vivimos en una simulación, te voy a contar otra historia. En 1930, en Viena, había un club de personas muy inteligentes que se dedicaban a debatir sobre la filosofía. Este club se llamaba el Círculo de Viena y entre estas personas había un filósofo especialmente inteligente que se llamaba Karl Popper. Durante aquella época, los nazis empezaron a ganar poder en Alemania y en los países que les rodeaban, y Karl, como muchos de sus compañeros, era judío. Conforme iba pasando el tiempo, la situación empezó a empeorar y asesinaron al presidente del Círculo de Viena, y justo después, en su país, empezó a gobernar un partido político que apoyaba a los nazis. Karl vio que la situación no dejaba de empeorar y tuvo que huir hasta Nueva Zelanda, en donde tuvo un poco más de tranquilidad y pudo empezar a escribir otra vez sobre filosofía. Karl, de pequeño, había leído el mito de la caverna de Platón y como le intrigaba mucho, había empezado a escribir un libro para resolver este problema, pero cuando llegó a Nueva Zelanda se dio cuenta de que se había dejado el libro en Viena y tenía que volver a empezar a escribir todo el libro de nuevo. Unos años después, en 1934,
vuelve a escribir el libro y lo acaba publicando. Y en este libro Popper crea un método para darnos cuenta de si lo que vemos es real o es una simulación. Y en este método Popper nos explica que tenemos que estar constantemente creando nuevas teorías científicas y descartar las teorías que no funcionan. Y esto son básicamente las bases de la investigación científica moderna. Entonces, ¿realmente vivimos en una simulación? Pues según lo que nos dice Popper, si creamos constantemente nuevas teorías científicas y descartamos las que no funcionan, al final nos vamos a acabar encontrando con la realidad. Y una de las posibilidades es que exista una simulación que sea esa realidad. Así que sí, realmente podríamos estar viviendo en una simulación, aunque a día de hoy todavía no hemos podido demostrarlo. Y existe otra teoría que es todavía mucho más radical, que dice que realmente podríamos estar viviendo dentro de un sueño. Si quieres echarle un vistazo, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.